Nivel 5. Eje La Habana, Kingston, Chetumal. Me resultó bastante complicado encontrar información acerca de este puesto, pues por más que busqué en foros acerca de esto no encontré realmente nada. Lo más cercano a esta combinación de palabras que logré encontrar fue esto. Existe un plan a futuro llamado Programa de Desarrollo Urbano de Chetumal Calderitas Subteniente López, que en unas muy reducidas palabras, y lo digo en serio porque el documento tiene más de 80 hojas, es un plan del gobierno para arreglar las carreteras de los tramos hacia Chetumal, Calderitas y Subteniente López, para que sea más accesible y vaya más estético el tramo hacia estos lugares tan importantes para el turismo mexicano. Pero como puedes ver, esto tiene poco o nada de relación con lo que supongo que trata esta teoría. De todos modos, dejaré el PDF de este plan de gobierno en la descripción, por si lo quieres ir a leer. Arturo Durazo, presidente de México. Arturo Durazo Moreno nació en 1924 en Sonora, pero el 5 de agosto del 2000 falleció a los 76 años en Acapulco. Durazo fue jefe del Departamento de Policía y Tránsito del entonces Distrito Federal, durante el sexenio del presidente José López Portillo. Durazo siempre fue un personaje muy polémico en los ámbitos políticos mexicanos, pero a principios de los 80 obtuvo su gran fama, pues salieron a la luz todas sus millonarias propiedades que poseía, y por la publicación del libro Lo Negro del Negro Durazo en 1983, y tiempo después, la publicación del documental Lo Negro del Negro, donde se relataba todo el proceso que fue escribir el libro anteriormente mencionado. Arturo Durazo es todo un personaje en la historia mexicana, un simbólico personaje que representa todo lo mal que está en el país y la corrupción que existe en el mismo. Sin embargo, hoy no es momento para hablar de este personaje en profundidad, eso lo reservaremos para un futuro video. Ahora, hablando de este puesto concretamente, en los años 80 rondaba el rumor por el país de que Durazo andaba con todo para postularse como candidato por parte del PRI para la presidencia del país, después de que el sexenio de Portillo terminara en 1982. Esto cobraba mucho sentido por la gran cercanía que este tenía con el presidente y a su partido. Sin embargo, durante este ínter fue cuando empezaron a salir sus trapitos sucios a la luz, por lo cual su mala fama en el ojo público empezó a crecer como la espuma, siendo descartado como candidato a la presidencia y en su lugar Miguel de la Madrid fue el candidato oficial y posteriormente presidente del país. Tan solo un año después de las elecciones presidenciales, el dichoso libro del Negro Durazo vio la luz, hundiendo definitivamente a este odioso personaje. Aunque sí, suena bastante plausible que en algún momento este hubiera sido considerado para la presidencia del país, hubiera sido una gran mancha negra que el hipotético presidente Durazo ganara las elecciones con la sombra de los rumores sobre sus propiedades millonarias, fruto del robo hacia el país, y tan solo un año después de su triunfo, la publicación del libro donde se confirmaban estos rumores, algo que obviamente no le convenía públicamente al PRI. Abraham Lincoln nació en Salina Cruz, Oaxaca. Todos conocemos a Abraham Lincoln, entonces supongo que este no necesita mucha más introducción. En todo caso, Lincoln fue un político y abogado estadounidense que fue el 16º presidente de los Estados Unidos desde el 4 de marzo de 1861 hasta su asesinato el 15 de abril de 1865. Lincoln fue y sigue siendo una de las figuras más importantes en la política e historia estadounidense. Esta teoría, que nuevamente no encontré de dónde se originó concretamente, teoriza que Lincoln nació en Oaxaca, un estado mexicano. Esta teoría por sí sola no sería válida, por varios hechos, partiendo de que oficialmente Lincoln nació en Kentucky, Estados Unidos, y Lincoln nunca pudo haber sido presidente si hubiera nacido en México, pues uno de los requisitos principales para la presidencia de los Estados Unidos es tener una nacionalidad 100% estadounidense. Lo que sí es un hecho es que Abraham Lincoln y Benito Juárez tuvieron una relación bastante cercana y pues Benito Juárez sí nació en Oaxaca, entonces tal vez de aquí es de donde nació esta teoría. Las visitas de Juan Pablo II fueron un montaje de Televisa. Juan Pablo II fue el Papa 264 de la Iglesia Católica y soberano de la Ciudad del Vaticano, desde el 16 de octubre de 1978 hasta su muerte un 2 de abril de 2005. Oficialmente fue canonizado en 2014 por el Papa Francisco, por lo cual Juan Pablo II es oficialmente un santo en la religión católica. Si vives en México sabrás de sobra que la figura de Juan Pablo II es una de las más importantes en el país. Esto es debido al constante apoyo que le daba el Papa al país,
pues visitó México 5 veces, la última siendo en agosto de 2002, durante el mandato de Vicente Fox. Las visitas del Papa significaron mucho para todo el pueblo mexicano, pues hay que recordar el gran peso que tiene la religión católica en la sociedad, significando mucho para los más creyentes del país. Nuevamente, en este puesto nos enfrentamos a los montajes de Televisa, que por simple lógica suena como algo totalmente ilógico. El reggaetón se inventó en Poza Rica, Veracruz. El reggaetón es uno de los géneros musicales más populares de la actualidad, gobernando en las listas de los mayores éxitos del momento, en gran parte del mundo, siendo un género musical relativamente nuevo, teniendo su nacimiento en los 2000, y llegando a su gran auge en 2010 y así hasta nuestros días. Se sabe que el reggaetón derivó del reggae en español, que es a la vez un subgénero del dancehall. Oficialmente sabemos que este género musical nació en Puerto Rico, pues ahí es donde el reggae ha tenido su mayor apogeo. Sin embargo, Veracruz sí tiene algo que ver con el reggaetón, ya que fue el estado que hizo que el reggaetón llegara a niveles mainstream en todo México. Resulta pues que en 1990 una discoteca llamada Capexio abrió sus puertas en tierras veracruzanas, pero tan solo una década después esta discoteca iba en decadencia, así que como última esperanza agregaron reggaetón en sus playlists. Esto era algo bastante arriesgado, pues hablamos de que en el 2000 el reggaetón era música prácticamente desconocida para todos, pues en ese entonces la manera de descubrir música nueva era a través de radio o presentaciones en la televisión, y obviamente ninguno de estos dos medios pasaba en este género musical por lo desconocido que era. Pero para fortuna de Capexio, esta decisión fue acertada, convirtiéndose en uno de los clubes nocturnos más populares del país, y una parada obligatoria para los turistas que se encontraran en Veracruz. Gracias a esto, la gente empezó a reproducir el reggaetón en todas partes, convirtiéndolo en lo que es a día de hoy, y claro, inspirando a artistas del género que llegaron después. Por esto se le considera a Veracruz como la cuna del reggaetón en México, pues gracias a este estado conocimos el género en el país. Así que no, en Veracruz no se creó el reggaetón, solo lo popularizó en el país. Este mérito le sigue perteneciendo a Puerto Rico. La Acrópolis de Lomas Verdes es una base Illuminati. En la cima de Lomas Verdes, en el Estado de México, existe un centro comercial que se llama la Acrópolis, ciudad comercial, la cual fue construida para asemejar un templo griego, pero con una fachada que la hace parecer una iglesia protestante. Esta acrópolis comercial empezó a ser construida a finales de los años 80 y se inauguró a principios de los 90. En ese momento poseía más de 500 locales y una área con restaurantes. Por su peculiar aspecto, la Acrópolis tenía en la juventud de los 90 su mayor mercado. Por eso adentro de la plaza casi todas las tiendas eran de perforaciones, tatuajes, discos y ropa. Curiosamente no existe ninguna foto de la Acrópolis en funcionamiento. Esta plaza solo duró 4 años activa y no se sabe por qué fue cerrada. Hay varias teorías que rondan acerca del cierre de la plaza. La más plausible es que sus dueños se quedaron sin dinero tras la crisis económica de 1994. Por otro lado, se dice que solo se usó para lavar dinero, y por eso su aspecto tan peculiar. Durante mucho tiempo la Acrópolis fue literalmente abandonada, permitiendo que cualquier persona entrara al abandonado baldío, pero a día de hoy está totalmente bardeada y con seguridad. Otra de las teorías que se menciona involucra al grupo Illuminati, el cual supongo que no necesita introducción. Se cree que esta plaza es una base mexicana para esta secta, aunque en un todo esta teoría suena bastante pacheca, pero al menos yo no la descartaría del todo, pues es cierto que todo lo que rodea esta plaza es por lo menos extraño. No durando ni 5 años en funcionamiento, la ausencia de fotos e información de la plaza en funcionamiento, su muy extraña apariencia, que por cierto tiene simbolismos que recuerda a la secta Illuminati, y muchas más cosas extrañas que guarda esta plaza. Pero quién sabe, sin duda una leyenda bastante interesante. Maseca es dueña de Monsanto. Maseca es una marca mexicana, la cual es encargada de productos realizados con harina de maíz, de los cuales se pueden preparar tortillas y demás alimentos semejantes. Esta marca no solo vende sus productos en tierras mexicanas, sino que también ofrece sus productos en Europa, Asia y Oceanía. Esta es una de las principales marcas en cuanto a maíz se refiere en todo México, siendo muy popular por sus precios tan accesibles. Del otro lado tenemos a Monsanto, la cual es una empresa estadounidense que principalmente ofrece productos agrícolas, entre muchas comillas. Si eres una persona despierta, sabrás toda la polémica que la marca de Monsanto carga en toda su historia.
con sus alimentos transgénicos que durante años han provocado esta gran discusión sobre si son buenos o son malos. Pero aquí no estamos para hablar de eso. Esta teoría menciona que Maseca sería el dueño de la empresa estadounidense Monsanto. Esto es algo bastante absurdo en todo, pues Monsanto es 1000 veces más grande que Maseca. Lo que sí es cierto es que Maseca se ha visto en polémica por llegar a usar maíz transgénico para sus productos y tener ciertas alianzas con Monsanto. Aunque podemos estar seguros de que estas dos empresas deben de tener una gran relación, pues al final se dedican a la misma área de producción, pero fuera de sus tratos comerciales no creo que haya nada más. Nivel 6. Club Necaxa posee una base de datos de todos sus fanáticos. El Club Necaxa es un club de fútbol mexicano de la ciudad de Aguascalientes, fundado el 21 de agosto de 1923 en la Ciudad de México. Actualmente juega en la Liga BBVA MX desde la Apertura 2016, luego de conseguir el ascenso venciendo al Club Juárez. Lo que se cree y se teoriza es que este club concretamente tendría una base con todos los datos personales de todos y cada uno de los seguidores del equipo, para tener controlado todo acerca de ellos. Aunque hasta cierto punto puede sonar muy críptico esto, la verdad es que sería raro que no fuera así, pues es muy común que empresas conserven los datos de todos sus seguidores o clientes frecuentes para tener controlado su mercado. Los purépechas llegaron a China. La nación purépecha es un pueblo indígena que habita mayormente en Michoacán, México. Los purépechas se dividen en varios grupos que funcionan independientemente de los demás. Los grupos que han emigrado se han establecido principalmente en estados mexicanos vecinos, como Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Colima, Ciudad de México y hasta Estados Unidos. En cuanto a que los purépechas hayan llegado a China, es algo sumamente difícil de confirmar o desmentir, pues la ausencia de información acerca de esto es muy grande. Lo que sí se puede saber es que hay mucha influencia de las tradiciones chinas en los purépechas, pues comparten muchas tradiciones, que hasta donde se sabe se originaron primero en China que en México. Entonces, lo más plausible aquí sería que algunos inmigrantes chinos llegaron a América y cierta parte en Michoacán, México, teniendo los purépechas como su nueva casa. Chabelo y Carlos Villagrán son Gog y Magog, que menciona el Apocalipsis. Magog fue el nieto de Noé, que aparece en el Génesis de la Biblia. A su vez, Magog también es el nombre de una nación situada en los extremos del mundo conocido. Citando la Biblia, Magog está en los límites del fin del mundo. Esta tierra es muy importante en la mitología del catolicismo, pues ahí es donde empiezan los eventos del juicio final que aparece en el Apocalipsis, dentro de la propia Biblia. Gog es alguien muy vinculado a la historia de Magog, pues dicha nación es regida por un soberano de nombre Gog. En la Biblia menciona que la hipotética tierra de Magog se encuentra en Israel. Y como mencionamos antes, ahí es donde empezará el juicio final de la tierra, fruto de una invasión devastadora. Dicha invasión sería por parte de infiernos, siendo el mismo Satanás quien engañaría a Gog para atacar a su propia gente y dar inicio a los acontecimientos mencionados en el Apocalipsis. En un resumen de toda su historia, tanto Magog como Gog son asociados a eventos catastróficos relacionados al fin del mundo. En la Biblia se les representa como el arquetípico enemigo de Dios. Como mencionamos, todo esto es sacado del libro Apocalipsis de la Biblia. Y ya por el otro lado tenemos a Chabelo y Carlos Villagrán, que supongo no necesitan introducción, pues Chabelo y Kiko son las figuras más famosas de todo México. Sobre esta teoría, literalmente no encontré nada de nada, entonces no sé de dónde haya salido esta creencia. Así que supongo que fue algo totalmente inventado, una vez más, para rellenar el iceberg. Miguel Alemán era Walt Disney. Miguel Alemán Valdés fue un abogado, empresario y político mexicano que se convirtió en presidente del país del 1 de diciembre de 1946 al 30 de noviembre de 1952. Su administración se caracterizó por la creación de la famosa ciudad universitaria en la Ciudad de México, así como por la industrialización de México. Por otro lado tenemos a Walter Elias Disney, el cual supongo que no necesita más introducción, fundador de la gran corporación Walt Disney y creador de la figura de Mickey Mouse, y pionero en la animación del cine, aunque él no tenga todo el mérito, pero lo hablaremos en otro video. Esta teoría se sustenta por el hecho de que tanto Disney como Alemán se parecen mucho físicamente, pero fuera de eso no hay más. Lo que sí pude encontrar fue una singular historia de Disney y México. Resulta pues que en 1964 Walt Disney visitó México, concretamente Guadalajara,
donde fue recibido por el gobernador del estado y el ya expresidente de México, Miguel Alemán, que en ese momento era el presidente del Consejo Nacional de Turismo. Aunque Disney ya había visitado México anteriormente, esta fue su visita más icónica. En esta visita, Disney visitó la casa hogar para niños desamparados, conocida como el Hospicio Cabañas. Fue ahí donde los niños le dieron una muy cálida bienvenida a Disney. Disney, en ese momento, prometió realizar una película animada que sucedería en ese edificio que a día de hoy ya es patrimonio de la humanidad. Disney mencionó que la película trataría sobre un niño que tenía un fiel perro siempre a su lado. Un niño, el cual era habilidoso tocando la guitarra, pero su familia repudia la música por la historia de su abuelo, que era un gran músico, sin embargo, abandonó a la familia. Entonces, este niño decide viajar a Guadalajara, donde supuestamente vivía su abuelo. Si esta historia te suena familiar, es porque es la historia de Coco. Claro, en Coco se modifica un poco, pero es la misma base. En todo caso, esta película que Disney prometió nunca se realizó, aunque sí sabe que existió por lo menos un borrador, que no sonaría descabellado que ese borrador fue utilizado como base para el guión de Coco, que también es una película de Disney. Walt dijo que las ganancias de esa cinta serían destinadas para la casa, lo cual nunca cumplió, pues la película per se nunca existió. Más tarde, Disney muere por un cáncer de pulmón el 15 de diciembre de 1966. En su memoria se manda a instalar una placa de bronce con su nombre en un parque que más tarde sería llamado Parque Walt Disney. Como puedes ver, esta fue la única interacción que Alemán tuvo con Disney. Además, sumándole que Disney murió en 1966, mientras que Alemán falleció en 1983, por lo cual no son la misma persona, pero su pequeña interacción que tuvieron resultó por lo menos interesante. La Semana Santa de Iztapalapa es un montaje de Televisa. En Iztapalapa, cada Semana Santa es una gran tradición que se represente la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es una tradición que se realiza en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, desde 1843. Estas representaciones comprenden escenificaciones teatrales sobre pasajes de la vida de Jesús de Nazaret. Y estas representaciones normalmente se realizan entre el Domingo de Ramos y la Pascua, en Semana Santa. Estas obras acerca de Jesús son una de las cosas más icónicas que se realizan en la ciudad. Aunque sabemos que el presupuesto para realizar las obras es aportado por la propia gente, sí es cierto que principalmente Televisa es el encargado de transmitir este evento en la televisión nacional. Así que suena muy lógico que haya una especie de acuerdo comercial o por lo menos de distribución acerca de este contenido. Casino oculto bajo la Basílica de Guadalupe. La Basílica de Santa María de Guadalupe, llamada oficialmente Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, o simplemente Basílica de Guadalupe, es un santuario de la Iglesia Católica, siendo uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México, y de México en general, pues es el templo mariano más visitado del mundo, ubicada a los pies del Cerro del Tepeyac, en la alcaldía de Gustavo Amadero. Es un lugar bastante icónico en la ciudad, la cual tiene bastantes cosas extrañas o secretos que se guardan dentro de las instalaciones, que fácilmente podríamos agregar en una futura segunda parte de los misterios de la Ciudad de México. Pero dejando eso a un lado, concentrémonos en lo que se menciona en este puesto. Se relata la existencia de un supuesto casino debajo de la estructura de la basílica. Partiendo de los hechos, esto es totalmente falso. Sin embargo, hay relatos de una especie de cripta debajo de la basílica, muy parecido a lo que sucede en el Vaticano, con estructuras enormes debajo de la iglesia per se. No hay constancia de que esta supuesta cripta exista, y si lo es, nunca será confirmado, pues esto es algo confidencial. Igualmente, en la basílica existe otro lugar oculto. Se trata de un jardín secreto llamado el Jardín de las Bienaventuranzas. Se encuentra bajo la escultura monumental de Cristo Rey. El jardín fue inaugurado en 2013, por lo cual es relativamente joven, a comparación de las demás estructuras de la basílica. Este jardín es totalmente real, solo que no es de acceso al público, siendo exclusivo para los funcionarios del templo católico. Cuauhtémoc Blanco y Cuauhtémoc Cárdenas son la misma persona. Cuauhtémoc Blanco Bravo fue un icónico futbolista, político, absurdo mexicano y actual gobernador de Morelos, lamentablemente. Muchos lo consideran como uno de los mejores futbolistas mexicanos en la historia, así como también es el segundo máximo goleador histórico del Club América, con un total de 153 goles, solo por debajo de los 192 goles de Luis Roberto Alves. En 2015 dejó de lado su carrera deportiva para centrarse en la política, ganando las elecciones como gobernador de Morelos el 1 de octubre de 2018.
Del otro lado tenemos a Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas, Solórzano, conocido mayormente como Cuauhtémoc Cárdenas. Es un político de izquierda mexicano conocido por ser parte del partido PRD. Fue jefe de gobierno de la Ciudad de México desde 1997 hasta 1999. También es conocido por haber sido candidato a la presidencia en 3 ocasiones. También fue gobernador de Michoacán y fundador del PRD. Las polémicas en las cuales Cuauhtémoc Cárdenas se ha involucrado, en su mayoría se deben a las constantes sospechas de que las presidencias les han sido robadas por parte del PRI, pues mucha gente asegura que él realmente ganó las presidencias en sus candidaturas. Esta extraña teoría se origina por el hecho de que estos dos personajes se llaman Cuauhtémoc y ambos son políticos. Claro, Cárdenas siempre lo fue, y Blanco lleva apenas 7 años en la política, pero creo que está de más decir que esto es falso. Solo basta con ver la brecha diferencial de edad entre uno y otro.